Buenos días, nosotros somos el último grupo, le vamos a hablar sobre las fobias más comunes. Estamos integrados por Caterina Lava, Lorena Campuzano, Melanie Parrales y Vilca Sánchez. Primero, ¿qué son las fobias? Una fobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo intenso, desproporcionado o irracional ante seres, objetos o situaciones concretas, como por ejemplo los insectos o encontrarse en un lugar cerrado. ¿Qué es la aerofobia? Esta es un miedo que por general se da a volar. La mayoría de las personas sienten un temor moderado a subirse a un avión. Esto puede producirse por el aumento en la ansiedad y un elevado nerviosismo a medida que la hora de abordar la aeronave se aproxima. Sin embargo, cuando este temor se transforma en miedo, llevando a la persona a experimentar trastornos que le impidan llevar a cabo una vida normal durante los días previos al viaje en avión y cuando se encuentra a bordo de él. Los principales síntomas que se pueden encontrar o que se pueden experimentar con esto es la aceleración del ritmo cardíaco, palidez, enrojecimiento de rostro, sudoración, malestar estomacal, sequedad bucal, náuseas, vómitos y diarrea. Esto puede causarse por distintas causas. De este modo, las razones más comunes por las cuales se deriva el miedo incontrolable a volar pueden ser por el aprendizaje asociativo erróneo. Este tipo de aprendizaje tiene lugar cuando se tiene una experiencia extraordinaria, pero esta es asociada por un hecho habitual. Por ejemplo, si el adulto que hoy tiene miedo a volar presenció un hecho negativo durante un vuelo, como pudo haber sido una fuerte discusión entre sus padres o que simplemente le haya caído mala comida, es posible que su temor tenga origen en ese hecho puntual. Es decir, aprendió que volar es algo malo, cuando en realidad el hecho de volar nada tiene que ver con lo que sucedió. Una mala experiencia. En este caso, lo que sufrió la persona en una situación de peligro real durante un vuelo, lo que derivó una fobia de la cual no se ha podido desprender. También es posible que la mala experiencia le haya llegado a raíz de haber escuchado a otra persona hablar de un accidente aéreo. Por lo tanto, la mala experiencia no tiene por qué ser necesariamente propia. Y también puede darse por otras fobias, como la claustrofobia, que es el miedo a estar en los lugares cerrados, la agorafobia, miedo a padecer de un ataque de pánico en un lugar público lleno de gente. Otra de las fobias es la brontofobia. Las personas que padecen brontofobia tienden a experimentar un temor exagerado, irracional e incontrolable hacia los truenos de relámpagos, desarrollando una respuesta de ansiedad intensa cada vez que se ven expuestos a estos agentes de la naturaleza. Aquello que produce un terror suele ser la posibilidad de recibir un rayo, pero existen personas que temen otros aspectos de la tormenta, como por ejemplo el peligro de que caiga demasiado agua y se derrumben estructuras cercanas o las que se encuentren en ese momento. Los síntomas típicos de la brontofobia se pueden separar en tres categorías. Los síntomas físicos o fisiológicos, que son los mareos, aumento del ritmo cardíaco, aumento del ritmo respiratorio, sudoración, problemas gastrointestinales y tensión muscular. Los síntomas cognitivos, que estos se refieren a los pensamientos y emociones. Normalmente son ideas irracionales acerca del peligro de la propia vida debido a una tormenta, lo que conlleva emociones de miedo, ansiedad, entre otros. Y por último, los síntomas conductuales. En este la persona evita los lugares que le causan terror. Por ejemplo, si se ve que va a haber una tormenta, no saldrá de la casa e incluso dejará de ir al trabajo para evitarla. En el caso de los niños, es bastante habitual que se escondan debajo de una cama o que se metan debajo de una mesa con el fin de sentirse más seguros. La brontofobia es multicausal, es decir, que se origina por un conjunto de distintos factores. Las causas pueden deberse a haber vivido una experiencia negativa relacionada con una tormenta, o escuchar que alguien cercano ha dicho o ha oído dicho evento. Estas situaciones pueden ser accidentes, problemas eléctricos, entre otros. El hecho de que durante la infancia se recibieran constantes mensajes de peligro de las tormentas también puede acabar provocando el desarrollo de este tipo de fobias. Asimismo, recibir mensajes de sucesos catastróficos relacionados con alguna tormenta puede hacer que la persona acabe temiendo vivir en un futuro de esta situación. Y por otro lado, como la mayoría de trastornos psicológicos, es muy probable que se desarrollen en personas con tendencia biológica a la ansiedad. La zoofobia. Este es un miedo irracional y persistente hacia los animales. Dentro de la zoofobia se encuentran distintas fobias específicas a distintos animales. Las más conocidas son la xenofobia, que es el miedo a los perros, ailurofobia, que es el miedo a los gatos, aracnofobia, miedo a las arañas, y entre otros. Los síntomas más característicos de las fobias de los animales son la ansiedad ante la presencia de animales, agitación y nerviosismo, dificultades respiratorias, taquicardias y molestias estomacales, necesidad de escapar o evitar situaciones en las que hay animales, hipervigilancia en situaciones en las que los animales pueden estar presentes. Las causas de la zoofobia pueden ser producto de trauma que involucran animales o por haber presenciado escenas fuertes de animales atacando personas, entre otras causas como creencias esotéricas referentes a los animales.
Y la hematofobia, este es el miedo a la sangre, que es un miedo irracional y persistente hacia la sangre y aquellos estímulos relacionados con ella, como pueden ser las inyecciones o una herida. Teniendo fobia a la sangre, se produce una baja violenta de la tensión y modificación del ritmo cardíaco, que en ocasiones produce desmayos porque no llega la suficiente oxigenación al cerebro. Los síntomas típicos de la hematofobia se encuentran los ataques de pánico, desmayos, mareos, náuseas y sensación de un tenso asco. Causas pueden ser distintas, como pueden ser genéticas, que siendo una familia de alguien que sufre hematofobia, aumenta la posibilidad de experimentar esta fobia. Por aprendizaje, donde tiene un componente familiar muy fuerte debido a que la convivencia con personas con esta fobia influye en la percepción de otras. Una experiencia traumática que puede surgir cuando alguien vivió un hecho traumático relacionado con esta sustancia, por ejemplo, un accidente. Y condiciones mentales, que es tener miedo a los médicos, dentistas y otros profesionales de salud porque sus campos están ligados a la sangre. Esto crea un juicio de una persona con esta fobia. Ya, bueno, yo les voy a hablar lo que vendría siendo la claustrofobia. La claustrofobia, esta es una fobia que es situacional, que esta se va a desencadenar por un miedo irracional e intenso a lugares pequeños o alborotados. Esta fobia se puede desencadenar por cosas como estar una persona encerrada en una habitación sin ventanas, quedarse atrapado en un elevador lleno, conducir en una autopista congestionada. Entre los síntomas que tiene la claustrofobia, tenemos los siguientes: la sudoración, el estremecimiento, el sofoco, el sentir el miedo o un pánico intenso, entrar en pánicos de ansiedad, tener dificultad respiratoria, hiperventilación, el ritmo cardíaco se le acelera. Estos van a sentir dolor o que sienten presión en su pecho, náuseas, se puede llegar a sentir lo que es debilidad o sea, sentirse aturdidos, sentirse como confundidos o desorientados. Entre unas de sus causas tenemos de que la claustrofobia podría relacionarse con la disminución de las amígdalas, ya que esta forma parte del cerebro que el cual controla la manera en la que la persona procesa los miedos. O también se pueden causar por eventos traumáticos, como quedarse atrapados en espacios estrechos o alborotados en un largo tiempo. Y entre su tratamiento tenemos lo que vendría siendo la terapia cognitiva conductual, la terapia racional emotiva conductual, la relajación y visualización, la terapia de exposición y medicamentos. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora les voy a hablar lo que vendría siendo la agorafobia. Esta es un tipo de trastorno de ansiedad que implica que la persona tenga miedo y evite lugares o situaciones a los cuales le puedan provocar pánico o sensación de las cuales ellos se vayan a sentir atrapados, indefensos o avergonzados. La agorafobia suele hacer que las personas tengan dificultad para sentirse seguras en cualquier lugar público, especialmente donde se reúnen multitudes o en lugares que no son familiares. Y entre sus síntomas, tenemos que estos síntomas son típicos en la agorafobia, que incluyen el miedo a que ellos salgan solos de casa, a estar en multitud o esperar en una fila, estar en espacios cerrados como en cines, ascensores o tiendas pequeñas, estar en espacios abiertos como estacionamiento, puentes o centros comerciales. También al usar el transporte público como autobuses, un avión o un tren. Entre sus causas tenemos que este es un trastorno de ansiedad,
En sí se desconoce su causa exacta, pero algunas veces se presenta cuando una persona tuvo un ataque de pánico y comienza a tener miedo de situaciones que lo podrían llevar a otro ataque. Entre su tratamiento tenemos que este generalmente incluye lo que es la psicoterapia, también llamada la terapia de conversación y medicamentos, en lo cual esto va a llevar un tiempo, pero sí va a ser de mejor. Siguiente diapositiva. La dentofobia. Bueno, la dentofobia, esto es un miedo al ir al dentista. Y esto, entre sus síntomas, tenemos que a los pacientes se le acelera el pulso cardíaco, las manos temblorosas y húmedas, la sudoración fría y repentino, el dolor de estómago, también tienen dificultad respiratoria. Y entre su tratamiento tenemos el de indicarle al paciente de cómo se va a realizar el procedimiento, de que al momento de que ellos vayan a asistir al dentista, escojan un horario en el que no haya tanta gente, este, que antes hable con su dentista, que vaya acompañado, escuchar música o leer, aprender técnicas de relajación y señales de pausa para que se sienta más cómodo y pueda estar cómodo con su dentista. Siguiente diapositiva. La acrofobia. La acrofobia es un trastorno de ansiedad, el cual se encuentra relacionado con las alturas. Eh, las personas presentan acrofobia experimentando miedo intenso o inmediato cuando están en lugares con alturas elevadas, como por ejemplo un puente o mirar por una ventana de un edificio o por un balcón. La edad en la que inicia este trastorno está entre los 10 años de edad. Y en los niños este trastorno se expresa de manera de llantos, berrinches, el bloqueo de la conducta o en quedarse paralizado. Entre sus síntomas tenemos la tensión muscular, sudoración, temblores, problemas digestivos, el miedo a morir y respuestas de evitación a lugares altos. En sus causas, algunas de estas causas están relacionadas con la pérdida de algún progenitor, situaciones de maltrato o abuso, o la vivencia de experiencias negativas relacionadas con la altura. Entre su tratamiento tenemos la terapia cognitiva conductual o la terapia de exposición que se han mostrado en esta muy buenos resultados. Gracias. Bueno, yo voy a hablar sobre la necrofobia. La necrofobia no es nada más y nada menos que fobia a la muerte y especialmente a lo que son cadáveres. Y pues esta supone una condición incapacitante que genera elevados niveles de ansiedad. Entre los síntomas de la necrofobia tenemos la ansiedad, dificultad para respirar, mareos, temblores, sudoración, ritmo cardíaco acelerado y dolor en el pecho. Entre las causas de la necrofobia podemos decir que lo que puede causar esta fobia es que esta persona haya vivido algún acontecimiento adversivo o se haya encontrado con algún cadáver, ya sea humano o de animal. También pues que haya vivido una pérdida traumática de algún ser querido. También pues por el simple hecho de tener conocimiento de que todos en algún momento pues vamos a morir. Y pánico, acabar como el cuerpo que se está viendo. Como tratamiento de la necrofobia tenemos que podemos analizar junto al paciente
la visión y el significado que se le proporciona a la muerte, asimismo como la posible existencia de eventos traumáticos, las consecuencias que está teniendo esta necrofobia en su vida o por qué considera que ha surgido la fobia. Entre una de las terapias más eficaces también pues está lo que es la exposición y la desensibilización sistemática, y en ambos casos pues se deberá exponer a esta persona de manera progresiva a una jerarquía de diferentes situaciones generadoras de ansiedad. Esto pues para que ésta al momento de que le esté dando esta ansiedad pues pueda controlarla de cierta manera. Y también enseñarle lo que son técnicas de relajación. Siguiente diapositiva. Ya. Otra fobia es la amaxofobia. Esta pues es un miedo a conducir cualquier tipo de vehículo, especialmente frecuente a la hora de conducir coches. Entre los síntomas tenemos palpitaciones o malestar de estómago, mareos, sudoración, ataques de pánico, agitación, temblores y tensión muscular. Una de las causas o varias de las causas de la que pueden causar amoxofobia pueden ser que la persona haya sufrido un accidente de tráfico, también pues una situación que haya tenido una situación traumática en carretera, también pues circular en lugares nuevos que éste no conozca, autoestima baja, también en lo que son las mujeres embarazadas pues afecta el hecho de llevar niños en la parte trasera o pues personas dependientes. También pues recibir de cierta manera críticas constantes de nuestros familiares por nuestra manera de conducir. Entre los tratamientos tenemos como primer punto la toma de conciencia. Esta pues es la detección del origen y intensidad de la amoxofobia. Como segundo punto, el afrontamiento y control. Esta es la reducción de la ansiedad y el pensamiento catastrofista mediante la relajación. Exposición progresiva con RB. El paciente se afronta a situaciones que le causan miedo en escenarios virtuales. Esto pues también pues se puede ver aquí la capacidad de esta persona para pues, poder controlarse. Y exposición progresiva real. El paciente afronta la conducción real con ayuda de una autoescuela. Siguiente diapositiva. Ya, otra de las fobias es la enoclofobia. Esta pues se suele vincular con miedo a las multitudes. Entre los síntomas, en lo que son las reacciones físicas, tenemos sudoración, falta de aire, latidos acelerados, temblores, mareos y ganas de vomitar. Entre pensamientos, pues aquí la persona puede pensar como que cuando se encuentra en un lugar con demasiada gente, se le pueden venir pensamientos como que va a perder el conocimiento o que la respiración se le corta por ver tanta gente o imaginarse hechos así catastróficos ya. Entre las causas tenemos pues que la persona haya experimentado alguna situación traumática, como por ejemplo agobio en algún concierto o mascleta, también pues en algún centro comercial, entre otros. También pues ver a alguien cercano a ellos sufrir accidentes entre multitudes y también pues escuchar lo que son las noticias, leer los periódicos sobre avalanchas humanas. Entre los tratamientos tenemos la psicoeducación y origen de la fobia, creación de exposición progresiva a los estímulos fóbicos, entrenamientos en técnicas de manejo de ansiedad, es decir, que cuando le esté dando esta ansiedad a esta persona, pues ésta sepa cómo controlarla. Reestructuración cognitiva orientada a combatir los pensamientos distorsionados que se pueden tener. Gracias. Ahora sí, vamos a hablar sobre lo que es la neuropsicología. ¿Qué es la neuropsicología? Esta es una disciplina que converge entre la neurología y lo que es psicología. Estudia lo que es la relación entre las estructuras cerebrales, las funciones cognitivas y los procesos emocionales y de la conducta. Siguiente diapositiva.
neuropsicología también va a abarcar todas aquellas patologías que van a afectar al cerebro, como las alteraciones y las disfunciones del neurodesarrollo, las enfermedades neurodegenerativas, traumatismo, craneoencefálicos, ictus, tumores cerebrales, anoxias y entre otros muchos. También la neuropsicología, entendemos que gracias a la neuropsicología es posible detectar lo que son el deterioro cognitivo en etapas muy tempranas mediante lo que es un diagnóstico diferencial. Siguiente diapositiva. ¿Por qué se realiza esto? La neuropsicología tiene como objetivo dar a conocer lo que es el estado del funcionamiento cognitivo, conductual y emocional y funcional del paciente, de forma que se contribuya a lo que es al diagnóstico de patologías neurológicas con los síntomas cognitivos que se habló anteriormente o conductuales. También mediante lo que es la neuropsicología es posible detectar lo que es el deterioro cognitivo en etapas muy tempranas mediante lo que es un diagnóstico. Un diagnóstico. Siguiente diapositiva. Ya, ¿en qué consiste la neuropsicología? La neuropsicología consiste en que se basa en realizar lo que es un diagnóstico preciso de las alteraciones de las funciones superiores afectadas. Habla lo que es el habla, el lenguaje, lo que es la memoria, la atención, mediante lo que es una entrevista inicial que va a presentar lo que es el neurólogo frente al paciente. Una vez lo que es identificadas estas alteraciones, se marcan unos objetivos para conseguir mediante tratamiento conectivo personalizado en función del paciente, sus patologías y sus circunstancias.